Hoy vemos tantas cosas malas, vemos cómo suceden tantas cosas en el mundo, muertes, hay fenómenos naturales, tantas cosas que están pasando. Y muchos se preguntan por qué. Es fácil, escasea la palabra de Dios, está muy escasa. Y cuando yo hablo que escasea la palabra de Dios, no estoy hablando de que no hay predicación, no estoy hablando de que no se oye la Biblia, no estoy hablando de que no hay alabanza. Estoy hablando de que no hay palabra revelada. Estoy hablando de que no se escucha la voz de Dios. Estoy hablando que estamos viviendo de interpretaciones y teología bíblica. No escuchamos la palabra de Dios y la revelación que es la que da vida por el Espíritu. Viendo Instagram, TikTok, Facebook, aquellos grandes predicadores que nosotros admirábamos, hoy lo vemos por estos medios y vemos que viven de teologías. Decíamos que lo mejor era Estados Unidos, esas predicaciones, iglesias grandes monumentos, pero a la vez no hay vida en la palabra. Y vemos otros que eran un tremendo evangélico, pero están abajo. No hay vida en la palabra. Porque la palabra que trae vida es la palabra del Espíritu. Pero no estamos atentos a ir a Dios. Los evangélicos somos como una guacharaca. Empezamos a orar, no damos tiempo de que Dios obre. No puede hablar, porque muchos no creen en la voz audible de Dios, sino a través de la palabra. Y otros que viven de teología y no permiten que la palabra revelada hoy. Dios habla hoy. Así como al pequeño Samuel, cuando fue Elí, le dijo que tú, Elí, que decide por tercera vez, dice, dime, Señor. Así hoy Dios está hablando. Pero sigo insistiendo, solamente llevando a la persona al bautismo del Espíritu y dejando el bautismo muerto de Juan, lo podemos oír. Dios es un Dios de espíritu y el que se une con él, un espíritu con él se oye. Y Dios habla. Y cuando Dios nos habla, nosotros pensamos en la palabra de Dios, porque nos da gozo en el espíritu, nos da entusiasmo y siempre viene con una palabra revelada de su misma palabra que dejó. Y siempre te va a dejar una señal para que cada vez que Él te habla, tú entiendes que Él te está hablando a ti. Es como Habacuc, Dios me dijo, estaba en una conversación con Dios. Cuando a Elí, cuando a Pablo se le presentó a Jesús, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es contra el aguijón. Ellos empezaron a oír la palabra de Dios. Fíjense toda la vida que tuvieron en su ministerio, grandes. Necesitamos colegios, escuelas para instruir a los ministerios, no para hacer ministerio. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos, sino para instruirlo en el camino que tiene que andar. Vence de profeta, vence de apóstol, vence de maestro, en el camino que fue escogido para que empiecen a ir. Y llevar a la gente al bautismo del Espíritu para que tenga una comunión con Dios y el Espíritu puede hablar. Es la única forma. Todo lo que sucede en el mundo es culpa nuestra porque no dejamos que Dios obre. Cuando tengamos más del 50% de las personas bautizadas en el Espíritu Santo, en la parte espiritual, que tenga una comunión con Dios y Dios les puede hablar y los puede guiar al Espíritu, veremos muchas transformaciones, veremos muchas cosas diferentes. Mientras tanto, seguimos en la letra, en la teología, que no digo que no es malo porque son enseñanzas, pero si nos hemos quedado allí. Solo en el momento propicio oportuno, y lo demás llama tiempo. Yo llamo momento propicio oportuno, que es un lapso de tu vida con la mano benevolente del Creador para ti, podemos entender las cosas de Dios. Salomón lo entendió. Cuando le dijo, dame sabiduría, entendió la palabra de Dios. Estaba dispuesto, pero mientras seamos una guacharaca no estamos dispuestos para oír la voz de Dios. Habacuc lo entendió. Y cuando tú tengas gozo en el Espíritu, te hablé por la palabra, por la Biblia, o te hable directamente, tú vas a tener un gozo que no vas a saber explicarlo y vas a saber que Dios te está hablando. Te lo digo por experiencia propia. A mí me inquieta ya a las 4 a 5 de la mañana tengo que pararme a orar porque ya estoy acostumbrado y si no me metes en la mesa me llaman y ya Él está allí. Tenemos que dejar de tantas oraciones repetitivas. Tenemos que dejar de tanta religión. Tenemos que dejar de tantas cosas malas. Solamente tenemos que hacer como meternos en ese Dios bendito. No hagamos como los que iban camino de Emaús, que después fue que dijeron, sentíamos algo que nos inquietaba en nuestro espíritu, y era Jesús que estaba allí, porque eran oidores. La gente son muy oidores de la palabra, pero no son hacedores. Tenemos que meternos con ese Dios bendito. Nuestras oraciones tienen que ser de intercesión, de batalla. Ahí vamos a conocer al intercesor, al de batalla, al de la oración. Ahí vamos a conocer los 3 niveles del Padre. Cuando nos metamos verdaderamente con el Padre, vamos a ver cosas diferentes, cosas grandes.
El Yahweh de hoy está dispuesto a hablarnos. El Yahweh de hoy todavía en el nombre poderoso de Jesús está dispuesto a estar con nosotros. Y hoy más porque quiere vivir con nosotros. Que te va a dar miedo en el momento que sientas ese poder. Te va a dar miedo y temor. Pero él mismo te va a fortalecer para seguir hacia adelante. Dios es un Dios de principio. Dios es un caballero y quiere tener una comunión contigo. Quiere que tú te metas hoy. Él todavía habla a su pueblo. Entra en la velocidad del Espíritu y entenderás la voz de Dios. La oirás y nunca más te apartarás de él, porque algo grandioso es.